Elena encontró el lugar de la crucifixión con un sencillo método. Preguntó al obispo y este le señaló el lugar del que tanto se hablaba, el lugar que siempre habían creído los cristianos. El Gólgota había quedado oculto bajo un templo romano, en un intento de evitar que los cristianos veneraran el lugar. Elena hizo desmantelar el templo y excavó bajo él. La leyenda dice que encontró los restos de una cruz de madera que terminó de convencerla de que era el Calvario, el lugar exacto de la crucifixión. La iglesia del Santo Sepulcro marca el lugar de la ejecución de Jesús, el corazón del cristianismo. Una constante corriente de peregrinos y turistas religiosos vienen a rendir su homenaje. Pero hace 2000 años, durante la Pascua, la escena de la crucifixión en la cantera, fuera de las murallas de la ciudad, debió ser muy diferente. Habría sido ignorada porque el día de la preparación para la Pascua era uno de los más bulliciosos de la ciudad para los judíos. Probablemente fue un momento de gran soledad, en una pequeña colina a las afueras del lado norte de la muralla, en una cantera, con discípulos, especialmente mujeres, mirando desde lejos. Debió ser un momento horrible. Se cree que murió de asfixia. El peso de su cuerpo colgando de la cruz le llevó a un estado de incapacidad para respirar. Hay una teoría más reciente que dice que murió por la tremenda pérdida de sangre provocada por las torturas a las que le sometieron y por las heridas en manos y tobillos causadas por los clavos. Pero sí sabemos que murió antes que los ladrones que crucificaron con él. Porque cuando los soldados romanos llegaron para rematarle, Jesús ya estaba muerto. La importancia de la muerte de este hombre tendría repercusiones en la historia. Pero ¿es posible usar la ciencia para fechar con precisión un acontecimiento que conmueve a tantas personas? Sabemos que Jesús fue crucificado en Pascua, en viernes. Fue crucificado cuando Poncio Pilato fue procurador de Judea del 26 al 36 de nuestra era. Podemos reconstruir el primer siglo del calendario judío. La fecha que coincide con estos tres criterios fue el 3 de abril del año 33. Muchos, incluido el Papa, lo aceptan como la fecha más probable de la crucifixión. Según los evangelios, incluso el cielo marcó la muerte de Jesús. La luna se tiñó de sangre, pero ¿podría ser cierta esta historia? La luna convertida en sangre es una frase usada muchas veces en la literatura antigua. Significa un eclipse lunar. En un eclipse lunar, la luna está aquí, la tierra aquí y el sol aquí. Los rayos del sol que alcanzan la luna forman el extremo rojo del espectro. La luz reflejada en la tierra se vuelve roja. Por eso en los eclipses lunares, la luna suele aparecer color rojo sangre. Podemos calcular los eclipses visibles desde Jerusalén. Hubo un eclipse lunar visible en Pascua que ocurrió el 3 de abril del año 33. Esta también es la fecha más probable de la crucifixión, por lo que creo que la historia que cuentan es cierta. En la historia de la Pasión, la luna se volvió roja como símbolo de la ira de Dios. Hoy, en la iglesia del Santo Sepulcro, los visitantes acuden para pedir el perdón. Algunos vierten agua sobre la piedra donde creen que ungieron el cuerpo muerto de Jesús y lo envolvieron en un sudario.
Usan ropa y jeringuillas para recoger gotas de agua, convencidos de que la piedra la ha consagrado. Los evangelios dicen que el cuerpo de Jesús fue depositado en una cueva cercana que sirvió de tumba. Bajo la cúpula principal de la iglesia del Santo Sepulcro hay una estructura muy ornamentada. Es la tumba de Jesús, construida sobre la cueva donde se cree que fue enterrado Jesús. A diferencia de otros relatos del siglo I, la historia de Jesús no terminó con su crucifixión y enterramiento. El domingo después de la muerte de Jesús, unas mujeres fueron a ocuparse del cadáver. Pero según los evangelios había desaparecido. En los últimos 2000 años se han propuesto miles de teorías que intentan explicar este hecho. Algunos piensan incluso que no llegó a morir. Ha habido propuestas de teorías que dicen que Jesús no fue crucificado o que no murió del todo y pudo revivir, que solo fue una muerte parcial, pero no son convincentes. Estoy segura de que murió realmente. Para los romanos fue una ejecución más. ¿Por qué estaba vacía la tumba? Los cristianos creen que Jesús resucitó de entre los muertos. Lo más difícil de la resurrección es intentar darle sentido desde un punto de vista moderno y científico. Pero no se puede. Lo único que podemos hacer es confirmar los datos que tenemos. Jesús murió, fue enterrado, y la gente le vio o creyó verle porque hubo apariciones. Los evangelistas dicen que los discípulos vieron una figura que creyeron era Jesús. Pero los afligidos suelen imaginar haber visto o escuchado a sus seres queridos. Algunos tienen alucinaciones en las que creen hablar con los muertos. Pero los eruditos cristianos dudan que los discípulos arriesgaran sus vidas por difundir la palabra de Dios sin creer en algo real. Creo que ocurrió algo tan extraordinario que hizo que los discípulos, en vez de regresar a su pacífica existencia en Galilea, decidieran formar la iglesia en Jerusalén, así como extenderla por todo el mundo. Ocurrió algo que no puede explicarse con simples alucinaciones. No puede explicarse con las reacciones de dolor. ¿Hay algo en la ciencia que pueda arrojar luz sobre la resurrección? Con el conocimiento científico actual no podemos explicarla. Puede que nunca sea posible. Por eso debemos pensar que la resurrección es algo en lo que se cree por la fe. Si Jesús fue el Hijo de Dios y la muerte no pudo con él, la resurrección ocurrió porque Jesús era el Hijo de Dios.